en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 14, 15 y 16. Romanos capítulo 8, versículos 14, 15 y 16, les doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Vamos a elevar una oración al Señor para que su palabra sea bendecida en nuestros corazones. Inclinamos nuestros rostros. Damos gracias, Padre amado, en este momento por la bendición de poder leer, de poder escuchar su palabra, de poder meditar también en ella en este momento, por lo cual pedimos que el Espíritu Santo sea que nos vivifique y que a través de la lectura y la exhortación de su palabra seamos bendecidos, edificados y, por qué no decir también, Señor, podamos ser sanados. Si hay alguna herida que está aquí causando algún dolor, alguna molestia en el alma, en el espíritu, si quizás hay heridas en el corazón que vienen dándose por tiempo, quizás hay cosas allí ocultas en los corazones de tus hijos, Padre, a través de tu palabra también hoy en día que nos revelas, Señor, podamos ser sanados y edificados, porque en ella está el poder para restaurar. En tu palabra, Señor, sea que también hoy en día nos revele tu amor y lo que nos quieres dar a conocer a través de ellos, ya sea desde el más anciano hasta el más pequeño, pueda ser comprendida su palabra en esta noche. Favores que pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces tenemos la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, del versículo 14, 15 y 16, para que recordemos eso. Esta carta de Pablo fue redactada para los primeros cristianos que se encontraban en Roma. Sabemos que la primera iglesia, por así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo, después de que ha ascendido a los cielos, fue también muy perseguida, y hay muchos judíos, los primeros judíos que creyeron en el Señor después del gran avivamiento del Pentecostés, muchos de ellos tuvieron que salir aún de su propia nación. Y hay algunos, por qué no decirlo también, que es muy probable que hayan llegado a Roma. Y junto con ellos iba también la palabra del Señor, una semilla de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en sus corazones, y es así como la palabra del Señor comenzó a correr por aquellas naciones, primeramente por las que estaban más cercanas a Israel. Y Pablo se encarga de enviarles una carta. Tenía muchas ganas de poder ir a visitar a aquellos hermanos que se estaban reuniendo allí en Roma, que si bien es cierto, es muy probable que ellos no se reunían en templos, en sinagogas, porque si nos vamos a la parte de la historia, en Roma había un imperio muy poderoso, todavía no estaba el cristianismo como algo oficial, por lo tanto se va a entender que es muy probable que los hermanos, los primeros, a lo mejor se reunían en sus casitas, quizás a escondidas, allí guardándose, compartiendo lo que ellos habían visto del Señor Jesús. Los primeros testigos del Señor compartí la palabra del Señor, porque antes no habían escritos. La palabra del Señor primero fue transmitida a través de experiencias, fue contada, se fue dando a través del tiempo, contada de generación en generación. Es por eso que la educación de los hijos de Dios, la primera instancia era de que se les recalcaba que ellos tenían que contar y no olvidar las maravillas que el Señor había hecho. Y Pablo quería reforzar aquellas enseñanzas del Señor a través de cartas a muchas iglesias.
y a uno de ellos era a los hermanos que estaban en Roma. Y esta carta justamente es una de las que él también quiso hacer llegar capítulos al principio, viendo de que él también manifestaba algún día poder llegar a conocerlos, poder llegar a estar entre ellos también. Y al igual que ellos, hoy en día nosotros quizás también estamos viendo una realidad en donde hoy día no nos podemos congregar en nuestros templos, estamos algunos, o por no decir muchos, reuniéndonos en nuestras casitas, haciendo culto familiar, leyendo la palabra del Señor, exhortándonos la palabra del Señor, alabando al Señor también, recordando aquellas alabanzas que en el templo gozábamos cuando alzábamos nuestras manos y adorábamos al Señor con libertad, cuando lo podíamos hacer y nuestro espíritu se regocijaba en plenitud porque había allí libertad. Hoy en día nos toca, al igual que nuestros hermanos, la iglesia primitiva, no es que estemos escondidos, no es la misma realidad, pero la realidad es que sí estamos en nuestros hogares, pero gracias al Señor hoy día tenemos estos medios donde nos podemos congregar a la distancia, pero nos podemos ver y eso es una alegría para el corazón, el poder ver a nuestros hermanos y poder ver que están bien gozando del favor del Señor. Ahora Pablo, ¿qué es lo que quiere él? Recordarles a los hermanos que están allí, recordarles de que tienen un espíritu, ellos les fue dado por Dios un espíritu, ya no espíritu de esclavitud, por lo tanto, ya no deben ellos recordar las cosas pasadas, ya no deben recordar si quizás idolatrías pasadas, o también, como dice acá, ya no son esclavos de la ley, cosa que nadie podía cumplirla porque en la carne aún estaba el pecado en la carne, y por lo tanto ahora ellos recibían justificación. Y Pablo dice acá, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esta palabra Abba es una palabra de un origen griego que significa papá. Como los niños judíos pequeños a su padre se referían papá, hoy en día también nuestros niños al referirse papá lo dicen, pero los judíos en aquellos entonces tomaban el nombre de Dios con mucha reverencia. Hay muchos que tenían temor de hablar, mencionar siquiera por sus labios el nombre de Dios. Y Pablo ahora les dice que al decir Abba, les está diciendo que podemos nosotros entrar en intimidad con Dios, porque Él quiere enseñarles de que es un Padre cercano, que Dios es un Padre afectivo, cariñoso. Por tanto, ahora ya no hay miedo de acercarnos a Dios. A través del decirle, Abba Padre, con confianza, es lo que también hoy en día nosotros, la palabra del Señor nos exhorta, que tenemos un Padre, que Dios es nuestro Padre. Tenemos a través de la palabra del Señor que en las Escrituras, para referirse en el Antiguo Testamento, muchas veces se le atribuía un nombre de acuerdo a las consecuencias que estaba pasando, como por ejemplo, decir Jehová es mi pastor, es porque estaba pasando una experiencia en donde veía que en Dios tenía y era suplida toda su necesidad. Al decir Jehová Jireh, es porque también Dios le proveía de todo lo que necesitaba. Y ahora se nos dice que Dios también es Abba, es nuestro Padre. Por lo tanto, hoy en día nosotros confiadamente podemos elevar una oración y decir, como muchas veces lo decimos y a lo mejor con liviandad o no tomamos la comprensión de lo que significa cuando elevamos una oración y inmediatamente decimos, querido Padre, gracias te damos, Señor, gracias Padre amado. Pero esa palabra Padre, de dirigirse hacia Dios, hoy en día nosotros lo podemos decir con libertad de espíritu. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y allí cuando Jesucristo hace un sacrificio por nosotros en la cruz, es entonces en donde se rompe ese velo, por así decirlo, donde se rompe esa muralla que impedía que nosotros pudiéramos acercarnos confiadamente ante Dios, ante nuestro Padre Celestial. Ahora, aquí también hay una palabra clave cuando dice
en el versículo 15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción o filiación. Y la palabra filiación, adopción, significa ser hecho legalmente hijo, ya que hemos sido adoptados, gozamos de la cercanía padre y de la heredad eterna. Por lo tanto, hay esa palabra cuando dice el apóstol Pablo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora Dios nos adopta como padres, como hijos, perdón. Somos adoptados por Él. Y esto nos da a nosotros una identidad, que somos hijos de Dios y por ende entre nosotros somos hermanos en la fe. Porque alguien quizás podría decir, ustedes los evangélicos, ¿por qué se dicen hermanos? El hermano Vladimir, ¿cierto? La hermana Miriam, la hermana Luis, la hermana Yolanda. Todos los que estamos acá, ¿por qué nos decimos hermanos? Porque tenemos un Padre en común. Amén. Y ese Padre, para nosotros es nuestro Dios. Ya no tan solo es aquel que nosotros lo podemos ver como el Padre de Jesús, sino también es nuestro. Y más adelante Pablo dice que también junto con él, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Ya? En una versión que hay, una versión de la traducción de las Buenas Nuevas, dice el mismo versículo, porque el Espíritu que Dios te ha dado no te hace esclavo ni te asusta. En cambio, el Espíritu los convierte en hijos de Dios. Y por el poder del Espíritu clamamos a Dios, Padre, mi Padre. Hermanos, en la palabra del Señor, hoy en día ya no podemos sentirnos huérfanos, no podemos sentirnos desvalidos, no podemos sentir si quizás tristeza, pero el Señor nos dice a través de su palabra que tenemos un Padre que nos guarda, que nos protege, que está atento a nosotros. ¿Y cómo se revela Dios como Padre a la humanidad? Se revela Jesucristo. En la palabra del Señor tenemos que en todo lo que es la Biblia, Dios siempre está revelando su amor a su pueblo. Y hoy en día nos revela a nosotros que no solamente somos su pueblo, sino que también somos sus hijos. ¿Ya? Entonces Dios nos revela a nosotros la humanidad a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra? Caminó entre los hombres. Cuando el Señor Jesucristo caminaba, Él tocaba a un enfermo y el enfermo era sano. Él tenía poder para sanar, para aliviar a aquel que estaba angustiado, al que estaba afligido. Muchas veces dio respuesta a muchas personas que se le acercaron. Por ejemplo, también tenemos que el Señor sanaba paralíticos, también resucitó a Lázaro, uno de los grandes milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Multiplicó también el alimento cuando en una oportunidad también estaba rodeado de una multitud. Donde nuestro Señor Jesucristo pasaba, había un cambio. Y eso es lo que Dios se revela a través de él. Por ejemplo, también tenemos en San Juan, capítulo 17, nosotros sabemos que en San Juan 17 es cuando nuestro Señor Jesucristo hace una oración por sus discípulos. Y hay un versículo clave allí en el versículo 21 donde dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre son uno solo. Y Jesucristo revela al Padre una vez que nosotros conocemos al Señor Jesús, cuando nos aceptamos a Jesús como Salvador y único Salvador personal para nuestras vidas, en donde después nosotros también rendimos nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos, aquellos frutos que si quizás se daban, frutos de la carne, egoísmo, envidia, malos pensamientos, malas palabras, todas esas cosas tienen que quedar rendidas ante Jesús y entregárselas a Él, porque nosotros solos, hermanos, por más que quisiéramos hacer el bien, aún así no lo logramos. Aún así no lo conseguimos con nuestras propias fuerzas, porque en nuestra humanidad está siempre el corazón inclinado a hacer el mal, por más que usted lo quiera. Por eso es que Jesucristo
nos dice que Él se iba, pero que iba a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, que a través de Él nosotros hoy en día nuestras fuerzas son renovadas. A través del Espíritu Santo, hoy en día nosotros somos renovados. Hoy en día nosotros podemos tener un pensamiento de bien, como dice la palabra del Señor, que dice que no tiene pensamientos de mal, sino que tiene pensamientos de bien para nosotros. Esto sucede una vez que nosotros rendimos nuestra vida a Jesús. Si hoy en día, hermanos, ante una realidad que nos invade, una realidad a nivel mundial, a nivel país, a nivel comunal, hoy es necesario que nosotros estemos confiados en nuestro Dios, en nuestro Padre. Hoy es necesario que nosotros recobramos fuerza, energías en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no tengamos por tardanza la venida del Señor, porque la promesa que nosotros tenemos es que Cristo un día volverá por nosotros, volverá por su iglesia. Amén. Es por ello que nosotros tenemos que estar velando, no dejándonos absorber por la gran preocupación que existe. Si es cierto, no podemos hacer oídos sordos, ni siquiera ponernos una venda en nuestros ojos ante la realidad que vemos, sino que hoy en día como iglesia nos sentimos trastocados porque vemos una realidad que muchas veces el Señor nos decía que venían cosas, será esto, será que vendrán más cosas, pero nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que estar prevenidos y tenemos que estar apercibidos, no descuidarnos porque el Señor viene. Cuando dice la palabra del Señor que ni Él lo sabe, nadie lo sabe el día ni la hora, pero dice que todo ojo le verá, que la venida del Señor dice que será como un rayo veloz, como un relámpago, en un abrir y cerrar de ojos. Un relámpago es visto por todos. Usted dice, mira ya, y de repente sucedió. Los que afortunadamente, pero la venida del Señor dice que todo ojo le verá. Por lo tanto, hermanos, no desmayemos, nuestro Señor nos fortalezca a través de su palabra, nos vuelve a repetir el apóstol Pablo, tengamos confianza de acercarnos a Dios como nuestro Padre, Amén. como nuestro Padre. Y el hecho también de ser hijos, tenemos beneficios, tenemos bendiciones. El hecho de gozar de que ahora tenemos un Padre, que somos reconocidos como hijos, pero también tenemos responsabilidades como hijos. El beneficio de ser llamados y reconocidos y adoptados como hijos de Dios es que Él en su promesa dice que nos va a proveer, es que Él nos va a levantar, Él nos va a alentar. Aquel que está débil, el Señor tiene poder para renovar sus fuerzas. Aquel que está cansado, el Señor puede ayudarle a seguir adelante. Aquel que está triste, el Señor le da consuelo. Aquel que está enfermo, espere en el Señor, en su voluntad. Pídale, no pierda la fe, no pierda la esperanza en el Señor. Ay, hermanos, también en la palabra del Señor nos dice, con la adopción, más habéis recibido el espíritu de adopción. Con la adopción, todas las relaciones anteriores quedan rotas. Todo aquello que anteriormente nos dañaba queda roto. Ahora el nuevo Padre tiene autoridad sobre el nuevo Hijo. El nuevo Hijo piensa disfrutar de los privilegios y a cumplir responsabilidad también de un hijo natural. Tenemos, hermanos, una tarea, porque no solo decir Dios nos ama, somos hijos de Dios, podemos elevar una oración con nuestro Padre nos oye, pero también tenemos responsabilidades como hijos de poder, hermanos. Hoy en día tenemos altares en nuestros hogares, tenemos altares en las redes sociales, donde también allí podemos pregonar la palabra del Señor, porque eso está libre. Podemos decirle al mundo a través de las redes sociales que Jesús les ama, que en Jesús tienen esperanza, que también hay un Padre amoroso que está esperando por ellos. También podemos usar de aquello. Hermanos, amistades que hoy en día a lo mejor no podemos tener cercanía, afectividad, un abrazo, pero a través de un mensaje, hermano, hermana o amigo, un familiar que esté lejos del Señor, saber de él cómo se encuentra. Para la Iglesia del Señor hoy en día la tarea no ha terminado. Con mayor fuerza debería estar la Iglesia hoy en día en pie. Esto aquí no termina, hermanos, termina solamente cuando el Señor venga por nosotros.
o si el Señor nos llama a su presencia antes. Pero la palabra del Señor es necesaria aún hacerla correr en estos tiempos y con mayor razón. La iglesia tiene que dar luz y tenemos que dar con gracia lo que por gracia hemos recibido. No podemos hoy en día quedarnos solamente con que estamos en nuestros hogares disfrutando quizás desde la presencia del Señor, pero hay muchos también que hoy en día necesitan de Dios. Mirémonos a nosotros, que si no fuera por la gracia del Señor hoy en día, tampoco estaríamos en esta condición. Pero creo que la iglesia hoy en día ha tenido paz, ha tenido quietud, tranquilidad, ha gozado de bienestar espiritual, porque se ve, mi hermano, se siente de que el Señor ha sido favoreciéndonos unos a otros, no tan solo aquí, sino que en muchos hogares uno puede ver también que la gracia del Señor ha sido quien nos ha mantenido, que Él ha sido quien nos ha fortalecido, pero no descuidemos la fe, cuidemos la salvación, porque recuerdo una vez más, hermanos, el Señor viene por nosotros, no sabemos cuándo, pero es menester de la iglesia estar velando, estar cuidando nuestras vidas espiritualmente. Recuerde siempre que la salvación es personal. No porque el hecho de que hoy no nos estemos congregando, no nos estemos reuniendo, hermanos, no podemos descuidar la oración, no podemos descuidar la lectura de la palabra del Señor, no podemos dar una alabanza. Hoy en día, en donde hay muchas hermanas que teníamos no tan solo una labor como dueña de casa, sino que también teníamos una labor funcional fuera de nuestros hogares. Hoy en día nos hemos envuelto en trabajar también en nuestros hogares y estar ahí con los nuestros, elevar una alabanza cuando estamos en nuestros quehaceres. No sé si a usted le ha pasado que cuando estamos allí envueltos en nuestros afanes y quehaceres, no sé si usted de repente ha sentido la presencia del Señor, ha venido palabra del Señor a su corazón en ese momento, al escuchar una alabanza, al recibir un mensaje que le ha fortalecido, un mensaje de un hermano, de un familiar, y eso es prueba de que nuestro Padre está con nosotros, nos está cuidando, está velando por nosotros, y nuestro espíritu tiene que estar fortaleciéndose día tras día. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra en nosotros, tengamos confianza en el Señor, no desmayemos, cuidémonos espiritualmente, sigamos velando por nuestras vidas, hermanos. No sabemos, vuelvo a repetir esto, cuánto va a durar. Si quizás podemos escuchar especialistas donde pueden decir que esto se puede prolongar en el tiempo, estadísticas que pueden decir muchas cifras, pero nuestro Padre es quien tiene el control de todas las cosas y nosotros hemos creído a su palabra de que su iglesia, Él siempre la va a fortalecer, que como iglesia el Señor siempre va a estar con nosotros porque somos hijos, pero también es importante estar pendiente de los demás, de aquellos que no conocen del Señor, aquellos que necesitan hoy en día paz, tranquilidad, estar pendiente aún de nuestras mismas familias que no son, que no tienen conocimiento de la palabra del Señor, no sé, de nuestros niños, de nuestros sobrinos, sobrinas que quizás no conocen del Señor. Hoy en día también tenemos una realidad de que hay muchos niños que sí, quizás no la están pasando bien, porque se han visto limitados, nosotros como adultos podemos comprenderlo, pero si quizás los niños donde se han visto limitados de espacio, donde para ellos es natural jugar, gastar energías, cansarse, renovarse, debemos seguir orando, hermanos, porque el Señor tiene poder también para cuidar de ellos, para guardarlos en este tiempo y siempre. Así que, hermanos, termino diciendo una vez más en la palabra del Señor que nos bendiga el Señor a través de su palabra. Cuando vayamos a la oración, hermanos, vamos confiados. Dios es nuestro Padre y Él quiere que elevemos nuestra oración confiadamente. Él va a echarnos. No se sienta solo, no se sienta triste, y aunque se sienta así, el Señor le dé consuelo, el Señor le fortalezca, el Señor le aliente a través de su palabra.
recuerde que tiene un Padre en los cielos, que le ama grandemente, y que qué mayor prueba de amor es que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, que es la mayor prueba de amor, y que nuestro Dios Padre se reveló a través de él. Es el Verbo hecho carne, es la palabra de Dios entre nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Termino diciéndoles que es un gusto para mí poder verles y verles de que el Señor les ha sustentado a nuestros pastores, les ha fortalecido, por quienes vamos a seguir orando para que el Señor les dé fuerza, les fortalezca, y a nosotros como hermanos en la fe y en Cristo. Amén. El Señor nos bendiga. Gracias, mi hermano. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana, su palabra. Oramos a la presencia del Señor por